tal? Buenos días. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Agradecemos por la hermosa historia de nuestra hermanita. Eh, en esta ocasión vamos a continuar con el estudio, pero antes de eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. ¿Ok? Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro único ayudador, nuestro amigo. En esta mañana acudimos a ti tal como estamos, tal como somos, indignos, pero confiando en tu gracia. Gracias por la vida que nos das. Gracias por habernos reunido en este lugar una vez más. Es solamente por tu amor que estamos aquí. Rogamos que al abrir tu palabra en esta mañana, nos des una doble porción de tu Santo Espíritu. Y Él sea nuestro guía. Él hable a nuestros corazones. Y Él sea quien gobierne este lugar. Que solamente su presencia more en este lugar y en cada uno de tus hijos presentes en este lugar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Sí, nos quedamos, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo estudiado anteriormente. Ok. Nuestro tema, ¿cuál era nuestro tema? ¿El título de nuestro tema? ¿Alguien se acuerda? El Papa es el vicario de Cristo o el anticristo. Ok, ese es el título de nuestro tema. Ok. Ahora, vimos y aprendimos que Daniel recibió una visión, ¿verdad? ¿Cuál era la visión de Daniel? Exacto. Él vio, dice, los vientos del cielo, ¿no? Que se agitaban. ¿Sobre qué? Sobre el gran mar. Y luego del mar, ¿qué vio? Surgir 4 bestias, ¿verdad? 4 bestias. Y luego aprendimos que de la cuarta bestia tenía 10 y después surgía otro cuerno pequeño, ¿verdad? Otro cuerno pequeño, la cual era diferente a los otros 10. Y que ese cuerno pequeño iba a ¿qué? A desarraigar aquí a 3. Esos 10 cuernos, ¿qué representaban, mis queridos hermanos? Reinos, ¿verdad? Reyes o reinos, ¿verdad? La cual se compone hoy en día, ¿cómo lo conocemos? Como el continente europeo, ¿verdad? Ok. Aprendimos que los vientos, ¿qué representaba? Guerras, ¿y qué más? Angustias, ¿verdad? El mar. ¿Cuál era el significado del mar? Pueblos, machedumbres, naciones, ¿verdad? Lenguas. Y las 4 bestias, ¿qué representaban?
reinos o naciones, ¿verdad? ¿Qué representaban los 10 cuernos? Como ya lo vimos, el continente europeo. Ahora, el cuerno pequeño ¿qué representaba, mis hermanos? Roma papal. Este cuerno se iba a levantar a gobernar el mundo después de qué? De la caída de la Roma imperial, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sucedió la división de la Roma imperial? En el año 476 después de Cristo. Muy bien. Ahora, entonces el cuerno pequeño se iba a levantar a gobernar el mundo después, en algún tiempo después del año 476, ¿verdad? ¿Cuál es en qué año? Porque en el año 538, él se levantó como soberano del mundo, ¿verdad? Ok. En el año 538, ok. Ok, en el año 538, el ejército de Belisario, ¿verdad? Que ellos, el ejército italiano, Belisario hizo guerra ¿contra quién? Contra la última tribu que le estaba impidiendo gobernar el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta tribu se oponía a sus creencias, a sus doctrinas. Entonces, Belisario hizo guerra, pero Belisario ¿para quién trabajaba? Para el Papa, ¿verdad? O el sistema papal. Entonces, cuando Belisario venció a los ostrogodos, ¿verdad? Después el cuerno pequeño llegó a ser el gobernante del mundo, ¿ok? En el año 538. Ahora, ¿cuánto tiempo aprendimos también sobre el tiempo que este cuerno pequeño iba ¿qué? A gobernar? ¿Cuánto era? 1260 días, que en profecía sería 1260 años, ¿verdad? Recuerden, en profecía el número no es simbólico, solamente días por años, ¿ok? Pero el número es el mismo. Son 4 bestias, 4 reinos, ¿verdad? Son 10 cuernos, 10 reinos o reyes, ¿verdad? Ok, nos quedamos en la pregunta número 6. ¿Ok? Pregunta número 6. ¿Quién? Daniel dice que el cuerno pequeño, Daniel dice que el cuerno pequeño tiene ojos de hombre, pero ¿qué representan los ojos de hombre? Vamos a ver, ¿qué es lo que representa los ojos de hombre? Ahora, número 1, ¿qué iba a representar? Los ojos son un símbolo de la inteligencia divina. Y la palabra de Dios en Ezequiel nos enseña, nos mostró, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba eso?
¿Ok? Vamos a Ezequiel, vamos a buscar en nuestras Biblias, Ezequiel, capítulo 1, verso 18. Ok. Dice que los arros estaban, ¿qué? Llenos de ojos. ¿Ok? Llenos de ojos. Esto veía Ezequiel en su visión. Ok. Ahora en el capítulo 10, versículo 12 y 20. La Biblia dice, y todo su cuerpo y sus espaldas y sus manos y sus alas, y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en 4 ruedas. Ok. Recuerden, Ezequiel está viendo ruedas, ¿ok? Y que estas ruedas estaban llenas de ojos, ¿ok? Pero vamos a ver qué significa las ruedas, ¿ok? En el 20, por favor. Este ser era el ser viviente que vi debajo del Dios de Israel en el río de Kebar, y conocí que eran querubines. ¿Qué dice acerca de las ruedas? Eran querubines. Estos querubines estaban, ¿qué? Llenos de ojos. Ahora, vamos a Apocalipsis. Quédense con esa idea que los querubines estaban llenos de ojos, ¿ok? En Apocalipsis, capítulo 4, verso 6. Ok. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Dónde estaba? ¿A qué lugar se está refiriendo aquí? ¿En dónde? ¿En la tierra? En el cielo. Ok. Seguimos. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, en el verso 8, ¿alguien me lo... Ok. Vamos al 5 del verso 6, el último. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero, como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Vimos que los querubines estaban llenos de ojos, ¿verdad? Por delante y por detrás. Y acá dice que los ojos son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. ¿Para qué sirven los ojos? Los ojos nos guían, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de ojos, ¿ok? Se refiere que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿ok? Exacto, por su sabiduría. Continuamos. ¿Hasta aquí claros, hermanos? Seguimos. 2. El cuerno pequeño no tiene ojos de Dios, sino de qué? Lo que indica que hay un hombre a la cabeza de este poder religioso que es a la vez el centro y clave de toda la institución. Vamos a ver a Daniel capítulo 11.
Daniel capítulo 11. Ujú. Este poder se iba a engrandecer por sobre todo, ¿qué? Dios. O sea, este poder no está guiado por Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este poder pretende ser más alto que Dios, más que Dios. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente, el verso 2, perdón, el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el hombre de pecado. Ahora, yo les digo una cosa. Dios es santo, ¿verdad? Pero acá dice que este poder es el hombre de pecado. No puede venir de Dios, no puede ser guiado de Dios, porque no tiene los ojos de Dios. O sea, no tiene la sabiduría de Dios para guiar a este poder. ¿Ok? ¿Continuamos? 3. ¿Qué más representa? El representante visible del cuerno pequeño pretende hablar ¿qué? En nombre de Dios, pero ¿qué? Esta institución enseña tradiciones arraigadas en adoración a Baal en lugar de la verdad. La Biblia también define este poder religioso como Jezabel espiritual. Una falsa... ¿Quién era Jezabel? Ok, todos sabemos que era la esposa del rey Acab, ¿verdad? Ahora, pero, ¿qué pretendía ser Jezabel? ¿Ser una profetisa de quién? De Dios. Ella decía que era la profetisa de Dios, ¿verdad? Pero sigue diciendo, una falsa profeta que pretende ser vidente o profeta de quién? De Dios. Vamos a ver en Daniel 7. Daniel 7. Amén. ¿Qué ojos tenía? Dice, exacto, ojos de hombre. No tenía la dirección de Dios, sino de hombre. ¿Y quiénes son los que rigen a este poder? Los hombres son guiados. Exacto. Ahora, el verso 20 y el verso 25. Ok. Entonces, este poder tenía ojos de hombre, ¿verdad? Y que iba a hacer muchas otras cosas que vamos a
averiguarlo más adelante. Pero acá nos dice y nos advierte la palabra de Dios que este poder hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo afligirá. ¿Y qué más? Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio de un tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a Apocalipsis 2:20. Estamos viendo que este poder no tiene los ojos divinos, sino que, o la dirección divina, sino que la dirección humana, ojos de hombre. Eso es lo que estamos tratando de aprender. Ahora, en el Apocalipsis, el capítulo 2, verso 20 dice, ¿alguien, por favor? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok. ¿Qué es lo que enseña este poder? A fornicar, dice. A adorar, exacto. ¿Eso es lo que enseñaba Jezabel a la primitiva? Sí, ¿verdad? En la historia nos muestra eso, ¿no? Ahora, Jezabel se le da el nombre también a este poder. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que la profetiza en el tiempo de ¿quién? De Elías, ¿verdad? De Elías. Siguiente, Marcos 7. Marcos 7, verso 8, verso 7 y 9, al 9. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de carne, de cosas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien validáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El verso 13 también, por favor. Y validando la palabra de Dios por vuestra tradición que dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús estuvo hablando sobre aquellas personas que, ¿qué estaban haciendo? Estaban invalidando la ley de Dios. ¿Para qué? Exacto. Ahora yo les digo, ¿el cuerno pequeño hace lo mismo? En el verso 25 de Daniel 7 nos dijo eso, ¿verdad? Que él pensará en qué. ¿Eso hizo? Sí hizo, ¿verdad? En los mandamientos de la Biblia católica, ellos cambiaron ahí y aumentaron, ¿verdad? O dividieron un mandamiento en dos, ¿verdad? Ahora, seguimos, por favor. En 1 de Samuel capítulo 9, verso 9. Primera de Samuel 9, 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a glorificar a Dios decía así: venid y vamos a servirle, porque el que hoy se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Ok. Acá nos está explicando de que vidente o profeta es lo que es lo mismo. ¿Ok? Vamos a Isaías 30. Ahora, ve y tira ante él en una calle, asiéntela muy duro, para que dure hasta el último día, por testimonio de que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, que no quieren obedecer a la ley del Señor. Dicen a los videntes, no leáis, y a los profetas, no profeticéis los rectos, de decir cosas a la
¿Está claro, mis hermanos? La palabra de Dios es bien clara con respecto a los que tienen la dirección de Dios o el Espíritu de Dios. ¿Son guiados por quién? Por Dios. Pero los que son guiados por otro espíritu o por su propio espíritu hacen cosas en contra de quién. ¿Ok? ¿Hasta ahí claros, hermanos? La palabra de Dios habla. Ahora, continuamos, por favor. Identidad número 6. Recuerden que estamos identificando a este poder. El cuerno pequeño es ¿qué? Diverso o diferente de los 10 cuernos o gobiernos anteriores de él. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver en Daniel 7:24. Ok, sí, siga por favor. Dice, los 10 cuernos, vamos a ver la diferencia, los 10 cuernos eran poderes políticos. Hoy en día lo conocemos así, ¿verdad? Políticos. Pero la diferencia de este cuerno pequeño, ¿qué era? Una mezcla de ¿qué? De lo político y religioso. ¿Por qué? Porque este poder, ¿qué recibía? Adoración. Ahora, vamos en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13, el verso 7 y 8. También les ha dado poder sobre toda tribu, lengua y nación, y le adorarán todos los moradores de la tierra, y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Este poder recibía la adoración ¿de qué? ¿De pocos en el mundo? De todos. ¿Pero por medio de qué? De sus engaños, ¿verdad? Es por eso es que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos da a reconocer muchas identidades para poder conocerlo bien. ¿Sí? Porque recuerden, una identificación de este poder es que iba a gobernar ¿qué? 1260 años. Y la Biblia lo repite 7 veces. 7 veces lo repite. ¿Por qué? ¿Recuerdan a José sobre el sueño del faraón? Lo repitió 2 veces. ¿Y qué dijo José? ¿Cuál era la interpretación de lo que lo había repetido 2 veces? Exactamente. De que se iba a cumplir. Sabemos nosotros que la palabra de Dios es verdadera y que se va a cumplir lo que dice, ¿verdad? Pero 7 veces, ¿el número 7 qué representa? Perfección. Algo que es perfecto. Algo que se va a hacer sí o sí, ¿verdad? Ok, continuamos. En el capítulo 17, versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. ¿Sobre quiénes están? Sobre los reyes de la tierra.
sobre los reyes de la tierra. ¿Ok? Hasta aquí estamos de acuerdo. Amén. La palabra de Dios ha hablado, ¿verdad? Ahora, siguiente, por favor. Identidad número 7. Habla grandes cosas o blasfemias. ¿Contra quién? Vamos a ver. En Daniel 7:8. Sí, por favor. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió del cielo, y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Ok. Vamos a centrarnos en la última frase que dice, y una boca que hablaba grandezas o grandes cosas, ¿verdad? Grandezas. O sea, iba a exaltarse. Digo, para ver lo que dice este versículo que leímos, ¿no? Que es el 8. Ujú. Dice, el cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y que hablaba grandes cosas o hablaba grandezas. Tú puedes ver en el pasaje del capítulo 9, el versículo 23, casi los mismos escenarios, los mismos sinónimos, para entender lo que significan los ojos y esas grandezas que él hablaba. Dice el versículo 23 del capítulo 9 de Daniel. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su cuerno, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en el sitio. ¿Qué es lo que tiene los ojos? Así como Dios tiene los ojos para ver todas las cosas, entender para eso, es entendimiento. Pero este hombre tiene un entendimiento Ujú. y él se hace ver como si fuera Dios. Y esas grandes cosas que él habla, le hace ser un hombre altivo. Ujú. Exacto. Daniel, Daniel 9, perdón, 8:23. Sí, no te preocupes. 8:23. Sí. Entonces vemos claramente que este poder está siendo guiado por la sabiduría de quién? Del hombre. Porque esa es la constitución de este poder. Meramente levantado por un hombre, ¿y qué más? Y guiado por un hombre. ¿Ok? Ahora, vamos a Daniel 7, el 20, nos falta leer 20 y 25, por favor. Sí, por favor. También quise saber más acerca de los dioses que tenía en sus cabezas, y del otro que había subido, ante el cual habían salido tres. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban con mucha arrogancia y parecía mayor que los demás. Ok. Este iba a llegar a ser mayor que los demás. ¿Y qué más? Y que acá también dice que hablaba grandezas. ¿Verdad? Grandezas. Vamos a ver después cuáles eran esas grandezas que él hablaba. Apocalipsis 13, 5, 6. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de orar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario, y a los que moran en el cielo. Dice, y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dado potestad de actuar 42 meses. Estos 42 meses es lo mismo que vimos en Daniel. Sí, ¿verdad? Los 1260. Porque si ustedes ven el calendario babilónico o hebreo o el griego, ustedes van a ver que los meses tenían 30 días, todos los meses. Y si usted multiplica los 42, ¿verdad? Por 30, le va a salir ¿qué? El mismo. Lo mismo que Daniel dijo que él iba a gobernar 1260. Amén. Continuamos.
Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es la interpretación bíblica de la blasfemia? Porque acá vemos que este hombre, este poder, iba a hablar, ¿qué? Blasfemias. Vamos a ver qué significa el significado de blasfemia. Porque no hay solamente una interpretación. Blasfemia significa lo siguiente. Una persona que pretende ser Dios o el vicario ¿de quién? De Cristo, de nuestro Salvador. Vamos a ver. En Juan capítulo 5, verso 17-18. Juan 5. Por eso, más procuramos que Dios matara, porque no solo quebrantaba pecados, sino que también tenía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Exacto. Dice aquí, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se está igualando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Estaba blasfemando? No, porque Él es completamente Dios. Ahora, ¿y qué querían hacer los fariseos? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaba blasfemando. Pero nosotros sabemos que no era así. Jesús es completamente Dios, porque en Él mora ¿qué? Toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Amén. En capítulo 10 del mismo libro, el verso 30 al 33. Volvieron a tomar piedras a predicar. Y él respondió Jesús, muchas buenas obras les puedo esperar de mi Padre, por cuál de estas obras me apoyarán. Acá sucede algo casi similar, ¿verdad? Dice, yo y mi Padre uno somos. ¿Era cierto? Amén. Ahora, nuevamente los judíos, ¿qué querían hacer? Apedrearle. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba blasfemando. Ahora, y Jesús responde, muchas buenas obras que les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedrearéis? Ahora, ¿qué dijeron? ¿Qué respondieron? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ok. Esto era la acusación contra quién? Contra Jesús. ¿Era falsa o verdadera? Una acusación falsa. Porque Jesús era totalmente el Hijo de Dios. Porque Él decía, mi Padre. Y ahora yo les digo una cosa. Ellos son uno. No es que ellos sean una sola persona, sino que son uno en qué. Exacto. Amén. Ahora, continuamos. El verso 36. Wow. Jesús les decía, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, Él es el verdadero Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por creación y luego ¿por qué? Por redención. Amén. Ahora,
Él dice, ustedes piensan que yo blasfemo cuando yo digo, soy hijo de Dios. Ahora, viéndolo para explicarlo algo fácil. El hijo de un gato, ¿qué llega a ser? Un gato. El hijo de Dios, ¿qué llegaría a ser? Pues Dios, exacto. Exacto. Eso ya, por eso es que Jesús se tiene que, ¿qué? Reflejar o reproducir en nosotros, para que Dios no nos vea a nosotros, sino a quién? A su Hijo amado. Exacto. Amén. Continuamos. ¿Claro con este punto? Claro, ¿verdad? Ok. Una institución o un hombre que se atribuye el poder de qué? De perdonar pecados. ¿Eso hace este poder? Vamos a ver Mateo capítulo 9. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viéndole una sangre de Dios, dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y era aquí cierto de los escribas que decían dentro de sí, es como ustedes. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, y soy entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ok. La palabra de Dios dice que Jesús, el Hijo, le dijo a un paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son. Él perdonó sus pecados de aquel paralítico, ¿verdad? ¿Qué pensaron los fariseos? Que él estaba blasfemando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿quién solo puede perdonar pecados? Dios. Y Jesús, ¿qué les dijo? Él solucionó aquel dilema con algo sencillo. Él dijo, ¿qué es más fácil de hacer? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir, hijo, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cuál era más difícil? Cualquiera puede decir que tus pecados te son perdonados. Pero alguien puede decir, ¿sabes qué? Levántate a un paralítico que ha sido toda su vida, toma tu lecho y anda. No, pero Jesús le dijo así y los mostró de esa manera. Y de esa manera les mostró que él era enviado de quién? De Dios. Amén. Amén. Entonces, esta injusticia que se estaba dando sobre Jesús, ¿verdad? Sobre la falsa acusación, era mentira. Ok, continuamos, por favor. C. Desafiar a Cristo y pretender ser ¿qué? Ser Dios, alegando que tiene autoridad para cambiar ¿qué? La ley de Dios. Vamos a Daniel, capítulo 7. ¿Por qué estamos regresando muchas veces al mismo versículo? Porque en cada versículo hay mucha información, no solo para un tema, sino para varios temas. ¿Ok? Continuamos. 7:25. Dice que este poder, ¿qué iba a hacer? Cambiar la ley, los tiempos y la ley. Especialmente la ley
del cuarto mandamiento, porque ese es el mandamiento que demanda tiempo, ¿verdad? Continuamos. Segunda de Tesalonicenses. ¿Alguien lo tiene? El cual se opone, se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Desafiar a Cristo y pretender ser ¿qué? Ser Dios, alegando que tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. ¿Este poder qué hace? Hace lo que, exacto. Él pretende ser Dios. Se siente en el templo de Dios. Y tanto es su blasfemia que él dice que es aún mayor que Dios. Digo, cuando nosotros leímos en Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 3, que tú hablabas, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. El tabernáculo tiene que ver con el santuario. Y el santuario es la expresión del plan de redención. Entonces, este hombre de pecado, el hijo de perdición, recuerda que estábamos mencionando esta mañana, él está en ataque directo contra el plan de redención. Eso quiere decir que cuando vemos Ecuador, vemos a Perú, vemos a Venezuela, nosotros sabemos que el 80% de católicos son católicos, somos los que el 80% de la población es de San Católica. Entonces, algo está sucediendo, algo está entendido, algo está entendiendo. Y entonces tú vienes y haces la pregunta, ¿qué pasó? Lo que no están entendiendo es el plan de redención. Porque si nosotros entendemos el plan de redención a nosotros nos lleva. El verdadero plan de redención nos lleva a Cristo. Pero el falso plan de redención nos lleva al Padre. Exacto. Exacto, gracias mi hermano. Siguiente, por favor. Dice, ningún gobierno gobernando por más de 1000 años ha hecho esto, excepto ¿quién? La Iglesia de Roma. Hay tanta información sobre este poder que Dios tiene muchos nombres para identificarlo y también habla muchas características de este poder para poder nosotros entender, identificar con claridad. ¿Por qué? Porque la peor advertencia en la Biblia es ¿contra qué? Contra la adoración ¿a qué? A este poder. ¿Ok? La peor. Continuamos. El Papa es el obispo de Roma. Vamos a leer algunas declaraciones. Dice, el Papa es el obispo de Roma y el vicario de Cristo en la tierra. Es la cabeza visible de toda la Iglesia católica. ¿Quién fue el primer Papa? San Pedro, que fue hecho Papa por él mismo. ¿Verdad o falso? Falso. ¿La autoridad de Pedro murió con él? Ellos dicen, no, fue transmitida a un hombre llamado ¿qué? Lino. Y después de su muerte fue transmitido a otro y así sucesivamente durante los últimos 2000 años. ¿Verdad o falso? Ellos dicen, ¿no exige Jesús que sigamos al Papa en cuestiones de religión? ¿Nos exige Jesús? Ellos dicen sí. ¿Por qué? La obediencia y la lealtad al Papa están entre los principales requisitos del plan del Señor para la unidad de su iglesia. ¿Verdad o falso? Pero ellos dicen lo contrario. ¿Verdad? Lo contrario
a lo que Dios habla acerca de este poder. ¿Ok? Continuamos. Esta es otra cita de ellos, de sus escrituras de ellos. El Papa Juan Pablo II dijo el martes a los católicos romanos que busquen el perdón a través de la iglesia y no directamente de quién. De Dios. Wow. ¿Qué más? En un importante documento sobre la necesidad de la confesión de los pecados, el pontífice estableció directrices para los casi 800 millones de católicos romanos del mundo sobre el propósito de confesar los pecados. ¿A quiénes? A los sacerdotes. La exigencia de confesar los pecados a través de los sacerdotes es uno de los principios fundamentales ¿de qué? Del catolicismo romano. Dice del cristianismo. Es poderoso lo que tú estás predicando ahora, porque ahora son pocos, lamentablemente, las iglesias que tienen el valor de pararse frente y decir esto, mostrar esto de una manera clara, porque vamos a tener problemas con la iglesia. Entonces, requiere de valentía y del poder del Espíritu Santo, porque si no predicamos ahora esta verdad clara, cuando no hay persecución, mucho menos la vamos a hacer cuando llegue un tiempo de persecución en el cual no podamos hablar sobre esta verdad o quién es el anticristo, porque ahora los anticristos están diciendo que el anticristo es el diablo. Sí sabemos, pero no exactamente lo que la profecía está diciendo. Entonces, por eso como iglesia necesitamos entender este tema y llenarlo del Espíritu Santo para poder predicar. Exacto. Amén, mi hermanito. Muchas gracias. Ahora, tenemos que entender este tema. Y Dios nos ha dado mucha información. ¿Por qué? Para prepararnos, hermanos. Para prepararnos y reconocer a este poder. ¿Para qué? Para rechazar su qué? Sus engaños. Porque recuerden, este poder engaña al mundo. Amigo, es interesante que todo lo que tú estás leyendo está basado en qué. ¿Me explico? Por así decirte, ¿dónde ellos sacan la idea de que Pedro es el primer sacerdote de la iglesia? ¿De dónde sacan ellos? Porque ellos no es que toman el catolicismo o el catecismo para decir cosas, sino que toman la Biblia para decir cosas. Entonces, vamos a la Biblia donde dice en Mateo capítulo 16, el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora nosotros conocemos claramente que había dos Pedros, porque había dos Simones. Y uno de ellos era Simón el Mago. Y sobre Simón el Mago están los huesos en el fundamento de la iglesia. Es muy interesante. Pero hay algo interesante que Pedro aquí está siendo referido a este hombre y no le está diciendo a Jesús que sobre él es la roca. Exacto. Sino que Jesús. Exacto. Porque Jesús lo dijo, yo te digo que tú eres Pedro. O sea, ¿qué significa Pedro? Piedra. O sea, un pedazo de la roca, ¿verdad? Pero él cuando dice, y sobre esta roca, o sea, refiriéndose a él mismo, dice, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Amén. Y algo más para decir es que momentos después, Pedro le dice, Señor, ¿por qué no mueres? ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí. Exacto. Entonces, vemos a un Pedro que no, que estaba todavía en el proceso de ¿qué? De la conversión. Entonces Jesús nunca hubiese dicho, sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿verdad?
Continuamos, por favor. Siguiente cita. En Colección de Hechos para los Tiempos, que es uno de sus libros, dice, así el sacerdote poderoso como Dios. ¿Cómo? Poderoso como puede arrebatar instantáneamente al pecador del infierno, hacerle digno del paraíso y aún esclavo del diablo, convertirlo en un hijo de Abraham. Y Dios mismo está obligado ¿a qué? A someterse al juicio del quién. ¡Wow! ¡Qué aseveraciones tan tremendas! ¡Qué blasfemias! ¿Verdad? ¿Esto no les sorprende, hermano? Ahora ustedes se ponen a pensar cómo las personas con raciocinio están ciegos a esto. Seguimos. Y Dios mismo está obligado a someterse al juicio del sacerdote, a concederle o negarle el perdón según el sacerdote pueda concederle o negarle la absolución. La sentencia del sacerdote precede. Dios se somete a ella. Dios se somete a ella. ¿A la autoridad de quién? ¿Cómo un insignificante humano puede decir esto? Dios se somete a ella. ¿Puede alguien concebir un poder mayor? Ellos dicen eso. ¿Puede alguien concebir un poder mayor? Recuerden, la profecía dice que este hombre que se iba a exaltar por encima de quién? De Dios. ¿Lo hace? Lo está haciendo. Y Dios nos advierte sobre este poder. ¿Verdad? Continuamos. Pregunta número 8. ¿Se declaran los papas iguales a Dios? De sus propios escritos vamos a ver esto. Vamos a considerar las siguientes afirmaciones. Esto está en un libro de ellos, Colección Hechos y Tiempos. Dice lo siguiente: ve a Roma y leerás en la puerta de la ciudad: Pablo III, sumo sacerdote, el mejor, el más grande y Dios en la tierra. Recibe esta tiara adornada con 3 coronas y nunca olvides que eres el padre de príncipes y reyes, el juez supremo del universo y en la tierra, vicario de Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Nuestro Señor y Salvador? Hacer la guerra contra el Papa es hacer la guerra contra Dios, ya que el Papa, ¿qué es? Dios. ¿Y Dios es Él? ¡Qué blasfemias tan grandes! A este poder y de este poder Dios nos quiere librar, nos quiere sacar. Y nos está mostrando ¿para qué? Para rechazar, para salir de qué. Porque este es el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18. ¿Salir de quién? Salir del cuerno pequeño. ¿O de qué? De la bestia. O de Babilonia. Porque son lo mismo. ¿Verdad? Continuamos. El Papa no es solo el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo, oculto bajo el velo de la... Esto, hermanos, esto indigna, ¿verdad? Pero es necesario.
para identificar este poder, ¿verdad? Continuamos, por favor. El Papa y Dios son lo mismo, por lo que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Este está en uno de sus escritos. Continuamos. ¿Sabéis que soy el Santo Padre? Es lo que él dice. El representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, lo que significa que soy Dios en la tierra. Él dice que es el vicario de Cristo, que es Dios en la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios que es el vicario? ¿Quién es el vicario de Cristo? Es el Espíritu Santo. Y no un hombre. Mucho menos el Papa. ¿Por qué? Porque Él es un pecador tal como ustedes y yo. ¿Verdad? Qué aseveraciones tan indignantes. ¿Continuamos? Lo que el Papa León XIII declaró en su carta encíclica, las siguientes afirmaciones blasfemias. El Papa hace todo lo que quiere, incluso cosas ilícitas y más que Dios. ¿Dios hace cosas ilícitas? Tiene razón, hace cosas ilícitas, pero no en lo que Dios hace cosas ilícitas. Porque Dios no hace cosas ilícitas, ¿verdad? El Papa hace todo lo que quiere. ¿Podemos hacer todo lo que queremos? ¿También nosotros? ¡Podemos! Exacto. Pero sí podemos, ¿verdad? Ahora, incluso cosas ilícitas y más que Dios. ¿Es cierto lo que él dice? Sí, es cierto. Él puede hacer todo lo que él quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue creado ¿con qué? Con la libertad de qué? De elegir. ¿Ok? Siguiente, dice, citado por Newton. El Papa puede modificar, cambiar la ley divina. ¿Ustedes pueden imaginarse? Es lo mismo. Ellos mismos están mostrándonos con la exactitud de la Biblia que dice que él iba ¿qué? A cambiar. Y ellos mismos dicen, el Papa puede modificar, cambiar la ley divina. Capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? Exacto. Continuamos. Augustinus Triumphus, un autor papista, dijo, la misma duda de si el concilio es mayor que el Papa es absurda porque implica la contradicción de que el sumo pontífice no es supremo, no puede equivocarse, no puede ser engañado, debe concebirse respecto a él que lo sabe todo. Esta blasfemia fue solamente refrenada por los cardenales y obispos de la Iglesia Católica en el Concilio Ecuménico de 1870, que declaró infalible ¿a quién? Al Papa. ¿Qué dice la Biblia? Que todos somos ¿qué? Pecadores. Somos falibles. Pero ellos dicen que el Papa es infalible. O sea, no comete errores. Continuamos.
¿Continuamos? Ok. El Papa se llama a sí mismo el vicario de Cristo. León X se llamó blasfemamente a sí mismo el león de la tribu de Judá. León XII se permitió llamarse el Señor nuestro Dios. El Papa Martín V se llamó a sí mismo el Santísimo y Felísimo, que es el árbitro del cielo y el Señor de la tierra, el sucesor de San Pedro, el ungido del Señor, el dueño del universo, el Padre de los reyes, la luz del mundo. ¡Wow! ¡Cuántas blasfemias! Y podemos leer blasfemia tras blasfemia. ¿Verdad? Continuamos, por favor. Han asumido la infalibilidad que solo pertenece a Dios. Profesan perdonar los pecados, lo que solo pertenece a ¿quién? Profesan abrir y cerrar el cielo, lo que solo pertenece a ¿quién? Profesan ser más altos que todos los reyes de la tierra, lo que solo pertenece a ¿quién? Y van más allá de Dios al pretender liberar a naciones enteras de su juramento de fidelidad a sus reyes. Cuando tales reyes no les agradan y van contra Dios cuando conceden indulgencias por el pecado, esta es la peor de todas las blasfemias. En el conflicto de los siglos está la historia, ¿verdad? Sobre el periodo del oscurantismo, y hay mucha información sobre lo que hicieron el sistema católico romano en ese periodo, ¿verdad? Las indulgencias que vendieron, ¿verdad? Continuamos, por favor. Pregunta número 9. ¿Qué otros nombres aplica la Biblia al reino del cuerno pequeño? Tenemos que conocer todo en la Biblia para poder entenderla, ¿verdad? ¿Qué otros nombres aplica la Biblia al reino del cuerno pequeño? Vamos a ver. Tengan en cuenta las siguientes. Primero, la abominación desoladora. ¿Según qué? Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 24:15. Ok. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicho por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea, entienda. Continuamos. Vamos a Daniel 11. Pero enfoquémonos en esto, sin perder esto. Daniel 11, verso 31. Ok, sí, ahorita vamos a explicar eso. Ya, por favor, vamos a ir al capítulo 11 de Daniel, verso 31, 33 y 36. El verso 31 dice así: y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego.
en cautividad y despojo por muchos días. El 36. Y el rey hará a su voluntad y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Recuerden esta frase, sobre todo Dios. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién se exaltaría sobre todo Dios? El cuerno pequeño, el papado, ¿verdad? Continuamos. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas o blasfemias o grandezas, como en la Biblia en Daniel lo hemos visto, ¿verdad? Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Ok. Aquí hemos, hermanita, ¿cuál es su nombre? Hermanita Poli. Cuando se refiere en la Biblia sobre la abominación desoladora, se refiere al poder del cuerno pequeño. ¿Ok? Y acá nos dice, en el verso 31 de aquí, y se levantará brazos y su parte contaminará el santuario de fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. ¿Ok? Y en el 33 y en el 36 lo explica. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo por muchos días. Ahora, en el 36, y el rey hará su voluntad y se enaltecerá y se engrandecerá. Está hablando sobre la abominación desoladora. El continuo sacrificio, ¿a quién se refiere? Exacto. A la Roma pagana que estaba antes que la abominación desoladora. La Roma, para que gobierne la abominación desoladora, tenía que ser quitado ¿quién? El Imperio Romano, la Roma pagana, el paganismo. ¿Para que entre quién? La abominación desoladora, que es ¿qué? Una mezcla de lo político y lo religioso. ¿Ok? Ahí está. Está en Daniel 83, 24. Uh-huh. Que con discursos de paz, él va a traer destrucción. Esa gente sola destruye. Él va a destruir. Y esa abominación, pues lo hace otra vez. No solamente trayendo destrucción, sino también todo lo que estamos haciéndose parte de abominando, trae la destrucción, de todo eso. Muchas gracias, mi hermano. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es tan clara como ¿qué? Como el agua. Amén. La verdad, ¿qué dice la Biblia? ¿Os hará libres de qué? Libres del engaño. Porque este poder se concentra en qué? En el engaño. Pero Dios nos quiere ¿qué? Librar por medio de su verdad. Su palabra es verdad. ¿Verdad? Queridos hermanos, yo les invito, acá vamos a quedarnos aquí, y yo les quiero invitar a que estudien la palabra de Dios para poder prepararnos y enfrentar y poder dar el mensaje tal cual la Biblia lo enseña, porque estamos viviendo en un ¿qué? En un tiempo ¿de qué? De engaño. Recuerden, este poder engañaría ¿a quién? Al mundo entero. ¿Ustedes lo están viviendo? Las personas. El engaño que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? Lo vemos claramente. Solo que ellos no lo pueden ver, están ciegos.
pero Dios tiene un mensaje para ellos también. Es por eso es que Dios por medio de su palabra, nos ha revelado y la advertencia de adoración a esta bestia, a este poder, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros sigamos y adoremos ¿a quién? A Dios, al verdadero Dios, al que nos creó, al que nos sostiene y nos sustenta, al que nos redimió. Amén. Que el Señor nos ayude a acercarnos más a Él, a confiar más en Él y a pedirle, a llevarle todas nuestras necesidades que tengamos. Tenemos a un Dios lleno de amor, pero también lleno de justicia. ¿Ok? Que el Señor nos bendiga y nos bendiga. Y hoy en día celebrar papas de ser términos, parece que esos días son del pasado, que ya está bien. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis 13:8 no se refiere solamente a una manera simbólica, pero dice que cuando la herida del papado sea sanada, el mundo se va a maravillar. Y tan pronto como ahorita le dan de alta, va a estar 2 meses de rehabilitación supuestamente. Incluso no sabemos si es el mismo día. Pero lo importante es que la tierra y aún los adventistas últimamente piensan que la Virgen está muy lejos, porque los días del papado son del pasado. Van a despertar un día, pocos meses, y ver que de repente recobró la fuerza y apretó el acelerador y se vino todo encima. Porque va a venir y va a volver como fuera. Y va a ser en poco tiempo lo que no pudo hacer durante 1200 años. Exacto, porque recordemos. Que me regales un momentito para hacer una música. Sí, por favor, pase adelante. Ok, mis hermanos, acá nos vamos a quedar y lo vamos a continuar en el siguiente estudio. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Sí, hermanos, para por favor recordar Vamos a hacer la oración de los diezmos y ofrendas. Amoroso Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, por la claridad de tu palabra y que todo lo que hemos aprendido, lo que se ha predicado hoy, Señor, que podamos verlo, Señor, en una manera en la cual tenemos que prepararnos y que como hemos aprendido también en el primer servicio, que la profecía que estudiamos es para prepararnos espiritualmente y tener un carácter semejante al de Cristo. Amén. De nada nos sirve, Señor, tener tanto conocimiento que en tu misericordia nos has dado para que nosotros lo desperdiciemos y vivamos como queremos en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos a prepararnos, bendice los diezmos y las ofrendas recolectados que sean para el avance de tu obra, Señor, y que los diezmos sean para beneficio de las almas, oh Padre Celestial, en el trabajo diario que se hace para que puedan entender y comprender estos mensajes que aquí se predican, Padre. Amén. Bendice también los alimentos que nos vamos a servir, Señor, después de nuestro culto, y que tú, Señor, bendigas también a las personas que no tienen. Gracias por tus grandes bendiciones, al elemento físico y el alimento espiritual. Nos levantamos de nuestra rodilla con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.